La Iglesia Católica ha sido mucho más que una institución religiosa, ha sido un pilar cultural, espiritual y político que ha moldeado el destino de civilizaciones enteras. Sus catedrales, concilios, mártires, cismas y dogmas han escrito capítulos gloriosos y oscuros en los anales de la humanidad. Ninguna otra institución ha sobrevivido a imperios, revoluciones y modernidades cambiantes como lo ha hecho la Iglesia de Roma, cuyo pontífice ha sido, por 2000 años, no solo guía espiritual de millones de almas, sino actor crucial en los grandes escenarios de la historia. Sin embargo, como toda estructura milenaria, su fortaleza ha sido puesta a prueba en incontables ocasiones por tensiones internas, debates doctrinales y crisis que han amenazado con resquebrajar su unidad. Hoy, en pleno siglo XXI, una nueva tormenta se cierne sobre la cúpula de San Pedro. Una crisis de dimensiones históricas, que trae ecos de antiguas controversias y despierta el recuerdo de nombres como Atanasio, León, Pío IX y Pío XII. Un suceso que no solo ha estremecido los cimientos doctrinales de la Iglesia, sino que ha expuesto ante el mundo las heridas abiertas de una institución que, aunque eterna en su promesa de salvación, es profundamente humana en sus conflictos. Lo ocurrido en las últimas horas no es un hecho aislado, sino el resultado de años de tensiones acumuladas, de reformas polémicas, de gestos pastorales incomprendidos y de una lucha soterrada entre quienes desean una iglesia plenamente adaptada a los tiempos modernos y aquellos que claman por la fidelidad inquebrantable al depósito de la fe. Para comprender la magnitud de este suceso, es indispensable repasar el contexto que lo precede. León XIV, elegido en un cónclave marcado por disputas ideológicas y presiones mediáticas, se convirtió desde el primer día de su pontificado en un papa que desafiaba tradiciones centenarias. Con una visión pastoral que algunos han calificado de audaz y otros de temeraria, ha impulsado reformas litúrgicas, doctrinales y sociales que buscan abrir la Iglesia al diálogo con el mundo contemporáneo. Sus gestos hacia minorías, sus palabras sobre moral sexual, su reinterpretación de algunos pasajes evangélicos y su acercamiento con religiones no cristianas han generado simpatías entre sectores progresistas, pero también el rechazo de una parte considerable de obispos, cardenales y fieles que ven en estas posturas una peligrosa deriva doctrinal. En medio de ese escenario aparece Athanasius Schneider, una figura respetada, temida y en ocasiones incomprendida dentro de los círculos eclesiásticos. Nacido en la antigua Unión Soviética y marcado desde niño por la clandestinidad católica bajo un régimen ateo, Schneider ha forjado su sacerdocio y episcopado bajo el signo del sacrificio y la defensa inquebrantable de la ortodoxia. Desde su consagración como obispo auxiliar en Astana, Kazajistán, se ha convertido en un referente para aquellos sectores que se identifican con la tradición litúrgica, el magisterio clásico y la fidelidad a los dogmas inmutables de la Iglesia. Sus escritos, conferencias y pronunciamientos han sido celebrados en seminarios tradicionales y criticados en ambientes más abiertos a las reformas postconciliares. Durante los últimos años, Schneider ha sido una voz constante que advierte sobre lo que denomina la contaminación doctrinal en sectores de la Iglesia y la ambigüedad pastoral que, según él, ha permitido que errores se infiltren hasta en documentos oficiales. Ha criticado reformas en la administración de sacramentos, modificaciones en la liturgia y ciertas aperturas ecuménicas que considera incompatibles con la enseñanza perenne de la Iglesia. Su nombre ha sido motivo de controversia en el Vaticano, donde unos lo ven como un obstáculo para la modernización de la Iglesia y otros como un guardián indispensable de la fe auténtica. En este clima de polarización doctrinal y tensiones institucionales, el reciente pronunciamiento de Schneider ha caído como un rayo en medio de un cielo tormentoso. Porque no se trata de un comentario marginal, de una opinión informal o de una entrevista para medios afines. Se trata de una carta pastoral formal, pública y cuidadosamente elaborada, dirigida directamente al Papa León XIV, en la que no solo se cuestionan decisiones específicas de su pontificado, sino que se advierte sobre las consecuencias espirituales, eclesiales y morales que dichas decisiones podrían acarrear para la Iglesia universal. La carta, de 15 páginas, cuyo contenido completo ha sido filtrado a medios internacionales, no es solo un llamado a la reflexión, sino una advertencia solemne en nombre de la tradición, de los mártires, de los concilios dogmáticos y del magisterio constante de la Iglesia.
En ella, Schneider expone lo que, a su juicio, son desviaciones graves en materia de doctrina moral, disciplina sacramental, interpretación de las Sagradas Escrituras y relaciones interreligiosas, señalando que tales posturas generan confusión en los fieles y debilitan la identidad católica. Pero más allá de las denuncias doctrinales, el texto está cargado de una gravedad pastoral que no se había visto en décadas. Cuando los pastores callan ante el error, las ovejas quedan a merced de los lobos, escribe Schneider, evocando las palabras de antiguos padres de la Iglesia. Este pronunciamiento ha sacudido al Vaticano y ha generado reacciones inmediatas. En cuestión de horas, se convocaron reuniones de emergencia en distintas congregaciones vaticanas, mientras cardenales de uno y otro signo analizaban las posibles consecuencias de semejante acto. Y es que, históricamente, los gestos de abierta advertencia hacia un papa reinante han sido escasos, pero cuando han ocurrido, han dejado cicatrices profundas en la vida eclesial. Desde los enfrentamientos de San Atanasio contra los herejes arrianos, pasando por las resistencias al Concilio de Trento, hasta los debates previos y posteriores al Concilio Vaticano II, la historia demuestra que cuando las tensiones en la Iglesia alcanzan niveles públicos, las consecuencias pueden ser impredecibles. Ahora, con la advertencia de Schneider, la Iglesia Católica enfrenta un desafío que va más allá de las posturas pastorales, es una cuestión de identidad. ¿Puede una institución bimilenaria mantener su cohesión doctrinal en un mundo que cambia aceleradamente? ¿Debe ceder a las exigencias culturales contemporáneas o resistir, a una costa de parecer anacrónica? ¿Cuál es el límite de la obediencia a la autoridad papal cuando, según algunos, dicha autoridad pone en riesgo la integridad de la fe? Son preguntas que, aunque antiguas, adquieren una dramática vigencia a raíz de este episodio. Los próximos días serán cruciales. La respuesta de León XIV, la postura de los cardenales, la reacción de los episcopados nacionales y la voz de los fieles marcarán el destino de esta crisis. Lo único cierto, por ahora, es que la Iglesia vuelve a encontrarse en medio de una tormenta espiritual, mediática y pastoral de proporciones mayúsculas, y que el mundo entero observa, expectante, los movimientos de sus protagonistas. La historia ha vuelto a escribir su guión dentro de los muros vaticanos, y esta vez, las consecuencias podrían cambiar el rumbo del catolicismo en el siglo XXI. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. El obispo Athanasius Schneider ha lanzado una advertencia formal, pública y directa al sumo pontífice León XIV, en un hecho que no solo conmociona a la comunidad eclesiástica mundial, sino que revive oscuros fantasmas de crisis doctrinales y divisiones internas que se creían superadas desde hace siglos. Desde primeras horas de la madrugada, cuando se filtró el contenido de la carta pastoral enviada por Schneider a la Santa Sede, los rumores, especulaciones y reacciones han corrido como pólvora encendida a través de los pasillos del Vaticano, los monasterios enclaustrados y los templos más apartados del planeta, hasta convertirse en la noticia más comentada y debatida dentro y fuera de la Iglesia. Para comprender la magnitud de este suceso, es necesario remontarse al complejo contexto en el que se produce. León XIV, quien asumió el pontificado hace apenas 4 años, ha sido desde su elección una figura que ha dividido opiniones dentro de la curia romana y entre los fieles. Sus políticas de apertura hacia sectores tradicionalmente marginados por la Iglesia, su enfoque ecuménico y su ambiciosa agenda de reformas litúrgicas y pastorales lo convirtieron en un líder carismático para los sectores progresistas, pero a la vez en blanco de duras críticas por parte de los defensores de la ortodoxia doctrinal. Los gestos y declaraciones de León XIV han generado un progresivo desasosiego en círculos conservadores, que lo acusan de relativizar verdades inmutables de la fe y de permitir que ideas extrañas al magisterio tradicional se infiltren en el corazón mismo de la Iglesia. En medio de ese clima de creciente tensión, Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana y figura respetada en los ambientes más fieles a la tradición, decidió romper el silencio y dirigirse personalmente al Papa mediante una carta pastoral sin precedentes. El texto, de 15 páginas meticulosamente redactadas, constituye no solo una exposición teológica y doctrinal, sino un verdadero llamado de auxilio y advertencia ante lo que Schneider califica como una crisis espiritual sin parangón en la historia moderna de la Iglesia. Las palabras del obispo no dejan lugar a dudas. Según él, las decisiones adoptadas por León XIV no solo desorientan a los fieles, sino que representan una amenaza para la pureza doctrinal del catolicismo. El contenido de la carta ha sido descrito por teólogos consultados como uno de los pronunciamientos más duros jamás dirigidos a un pontífice reinante en la historia contemporánea.
En sus líneas se acusa a León XIV de haber permitido la difusión de ambigüedades doctrinales que afectan principios esenciales como la unicidad salvífica de Cristo, la indisolubilidad matrimonial, la moral sexual y la disciplina sacramental. Schneider advierte, con tono grave y pastoral, que de no corregirse estas desviaciones, la Iglesia corre el riesgo de convertirse en una institución mundana despojada de su misión sobrenatural, en manos de ideologías que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Uno de los párrafos más impactantes de la carta, cuyo contenido ha sido ya reproducido por medios internacionales, señala textualmente: santidad. Cuando los errores se difunden desde las mismas estructuras eclesiásticas, los pastores tienen el sagrado deber de alzar la voz, no para desafiar la autoridad legítima del sucesor de Pedro, sino para custodiar el depósito de la fe entregado por los apóstoles, que ningún papa ni concilio tiene potestad para alterar. Callar en estos momentos sería una traición a las almas y un desprecio a la misión recibida de Cristo. La reacción dentro del Vaticano no se hizo esperar. Apenas conocida la existencia de la carta, altos funcionarios de la curia fueron convocados de urgencia en la Domus Sanctae Martae, residencia pontificia donde León XIV celebra habitualmente sus reuniones privadas. Fuentes vaticanas reportaron que el Papa habría manifestado una profunda decepción y un dolor amargo al leer las palabras de Schneider, aunque hasta ahora ha optado por no emitir una respuesta pública, buscando evitar una escalada de la crisis. Sin embargo, según reportes filtrados desde la Secretaría de Estado, varios cardenales han presionado para que se tome una posición firme contra lo que consideran un acto de insubordinación, mientras otros purpurados instan a la prudencia y al diálogo. En paralelo, el mundo católico se ha dividido abruptamente. En parroquias, monasterios, conventos y foros de debate teológico, la advertencia de Schneider se ha convertido en el tema obligado. Sectores tradicionalistas han salido a respaldar su valentía, considerándolo un nuevo San Atanasio que, como aquel obispo del siglo IV que enfrentó las herejías arrianas y resistió incluso la persecución de emperadores y papas de su tiempo, se atreve a decir la verdad en tiempos de confusión. Por el contrario, grupos progresistas y asociaciones eclesiales afines a las reformas de León XIV han condenado la carta, tildándola de acto irresponsable y provocación peligrosa que amenaza con reabrir heridas y divisiones dentro de la Iglesia. A nivel internacional, la noticia ha llegado a los principales medios de comunicación, ocupando titulares y encendiendo debates. Desde la BBC hasta la CNN, pasando por periódicos italianos, españoles y latinoamericanos, el tema ha sido abordado con distintas lecturas. Algunos medios han presentado a Schneider como un representante de sectores conservadores que se resisten al cambio, mientras otros lo han retratado como un defensor de la tradición amenazada. Incluso gobiernos de países con fuerte población católica han mostrado preocupación ante la posibilidad de que esta crisis interna de la Iglesia tenga consecuencias sociales y culturales en sus territorios. Historiadores de la Iglesia señalan que episodios como este no se vivían desde los tiempos del Concilio Vaticano II, cuando también hubo posturas encontradas sobre los cambios litúrgicos y doctrinales. Sin embargo, lo que diferencia este momento es la dimensión pública y mediática del conflicto, en una era en la que las redes sociales y las comunicaciones instantáneas convierten cualquier gesto o declaración en un fenómeno viral a escala planetaria. En cuestión de horas, hashtags como almohadilla Schneider Valiente o almohadilla Unidad bajo Pedro se convirtieron en tendencia mundial. En medio de la crisis, diversos monasterios de clausura han iniciado cadenas de oración y penitencia, solicitando la intervención de la Virgen María y los santos para preservar la unidad de la Iglesia y protegerla de toda confusión doctrinal. Obispos de distintas conferencias episcopales han emitido comunicados pidiendo serenidad y recordando que, aunque existan diferencias, todos los pastores y fieles están llamados a mantener la comunión con el sucesor de Pedro. Mientras tanto, en la ciudad de Roma se respira un clima tenso y expectante. El Vaticano ha reforzado discretamente sus medidas de seguridad ante la posibilidad de protestas espontáneas de fieles en la Plaza de San Pedro. Según informes no confirmados, algunos grupos tradicionalistas planean realizar vigilias de oración frente a la Basílica Vaticana en respaldo a Schneider, mientras organizaciones progresistas promueven actos de desagravio en apoyo a León XIV. La Iglesia Católica enfrenta así uno de los desafíos más serios de su historia reciente. La advertencia de Athanasius Schneider ha abierto una grieta en la muralla doctrinal y disciplinaria que, de no resolverse pronto, podría desembocar en una ruptura de consecuencias imprevisibles. Los próximos días serán decisivos. ¿Responderá León XIV con un acto de autoridad, convocará un sínodo de emergencia o buscará el silencio prudente?
¿Persistirá Schneider en su postura, o se verá obligado a retractarse? ¿Se movilizarán otros obispos para respaldar la advertencia, o se aislará al prelado kazajo en su cruzada? Por ahora, todo es incertidumbre, y la Iglesia entera camina sobre una cuerda floja. Lo que sí es seguro es que esta crisis ha recordado al mundo que la Iglesia no está exenta de tensiones internas, que los conflictos entre fidelidad a la tradición y adaptación a los tiempos modernos no son nuevos, y que, en definitiva, el catolicismo sigue siendo un protagonista central en la historia de la humanidad, capaz de generar conmoción, debate y esperanza a partes iguales. La advertencia de Schneider ha despertado al gigante dormido de las grandes controversias eclesiásticas. Y como siempre, el mundo observa, a la espera del próximo movimiento. Athanasius Schneider continúa resonando en los pasillos silenciosos del Vaticano, una certeza se instala de manera inquietante en el corazón de la cristiandad. La Iglesia Católica se encuentra en un punto de inflexión. No es la primera vez que tensiones de esta naturaleza sacuden a la institución, pero sí es una de las ocasiones en que todo parece confluir de manera tan pública, tan frontal y tan irrevocable. El gesto de Schneider no ha sido solo un acto de valentía personal ni una defensa de principios abstractos. Ha sido un recordatorio sombrío de que la unidad visible de la Iglesia, tan celebrada en los discursos oficiales, puede romperse en cualquier instante cuando la verdad revelada y la autoridad pastoral parecen caminar por senderos divergentes. En los días siguientes, distintos episcopados del mundo han emitido comunicados cautelosos, algunos manifestando comprensión hacia las inquietudes doctrinales expuestas por Schneider, y otros reafirmando su plena adhesión al pontificado de León XIV. Pero detrás de esas declaraciones formales, las reuniones privadas, las consultas discretas y las conversaciones confidenciales entre cardenales y obispos se han intensificado como no se había visto desde los turbulentos años previos al Concilio Vaticano II. Porque lo que está en juego no es únicamente la reputación de un pontífice o la trayectoria de un obispo combativo. Lo que se debate en este momento, en los despachos vaticanos y en las sacristías de medio mundo, es el alma misma de la Iglesia. ¿Puede la Iglesia permitirse aceptar ambigüedades doctrinales en nombre de una pastoral más inclusiva? ¿Deben los principios eternos someterse a los dictados de una cultura que cambia constantemente? ¿Cuál es la responsabilidad de los obispos ante los posibles errores de un papa reinante? Estas preguntas, que hasta hace poco parecían patrimonio exclusivo de académicos y teólogos, hoy se han instalado en el imaginario de los fieles comunes, que observan con perplejidad cómo sus pastores se ven obligados a tomar partido en una disputa que rebasa lo personal y lo pastoral para instalarse en el terreno del drama histórico. Por su parte, León XIV ha optado por el silencio público. No ha respondido directamente a Schneider, pero ha convocado a una serie de reuniones privadas con algunos de sus más estrechos colaboradores y con cardenales de distintas sensibilidades teológicas. Según fuentes cercanas al Vaticano, el Papa habría manifestado su preocupación por la creciente polarización y habría ordenado revisar algunos documentos recientes para evaluar las interpretaciones que se les ha dado. No obstante, no se ha retractado de ninguna de sus posiciones ni ha ofrecido aclaraciones sustantivas sobre los puntos cuestionados por Schneider. En los círculos de mayor confianza, se afirma que León XIV está decidido a continuar con su agenda pastoral, convencido de que la Iglesia debe dialogar con el mundo moderno sin miedo, aunque ello suponga incomodar a sectores tradicionalistas. Athanasius Schneider, por su parte, ha reafirmado su postura. En una entrevista concedida a un medio internacional tras la publicación de su advertencia, aseguró que su conciencia no le permitía callar ante lo que considera graves peligros para la integridad doctrinal de la Iglesia. Mi deber no es agradar a los hombres, sino permanecer fiel a Cristo y a la tradición apostólica, declaró, recordando las palabras de San Pablo. Además, ha convocado a jornadas de oración y penitencia en distintas diócesis para pedir luz divina sobre la crisis actual, ganándose el apoyo de amplios sectores laicos y de comunidades religiosas tradicionales. Lo cierto es que, más allá de las declaraciones públicas, el impacto de esta advertencia ha dejado heridas difíciles de sanar. Algunos cardenales han comenzado a hablar, en privado, de la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria para analizar la situación doctrinal actual de la Iglesia, mientras teólogos de todo el mundo han emitido manifiestos a favor y en contra de las posturas expuestas. El ambiente en Roma se ha tornado sombrío, casi asfixiante, como si una nube invisible de incertidumbre se hubiera instalado sobre la cúpula de San Pedro.
Los historiadores eclesiásticos ya comienzan a trazar paralelismos con otros momentos críticos en la historia de la Iglesia: las tensiones del siglo IV con el arrianismo, las disputas medievales por la autoridad papal, los conflictos doctrinales del siglo XVI y las controversias posteriores al Concilio Vaticano II. Pero todos coinciden en que, en esta ocasión, la gravedad reside en la velocidad con que todo ha escalado y en la exposición pública del conflicto, en una era donde las redes sociales y los medios de comunicación convierten cada gesto en un acontecimiento global instantáneo. El futuro inmediato de la Iglesia Católica permanece en la incertidumbre. Nadie puede prever cuáles serán las próximas decisiones de León XIV ni qué consecuencias afrontará Athanasius Schneider tras este acto de abierta advertencia. Pero lo que resulta indiscutible es que, después de este episodio, la Iglesia ya no será la misma. La fractura que muchos temían y que otros negaban se ha hecho visible, y su reparación exigirá no solo gestos pastorales, sino una clarificación doctrinal que, tarde o temprano, deberá afrontarse. Porque la fe católica no puede sobrevivir sostenida en ambigüedades permanentes ni en enfrentamientos soterrados. Y tarde o temprano, toda crisis eclesial exige un desenlace. En este instante, mientras la plaza de San Pedro permanece iluminada por la tenue luz de la noche romana y las campanas de las basílicas resuenan anunciando las horas, millones de fieles en todo el mundo oran, se inquietan y observan expectantes. Porque saben que lo que está ocurriendo tras los muros vaticanos no es una simple polémica pasajera, sino una batalla silenciosa por el alma de la Iglesia. Una batalla que definirá, sin duda, la dirección espiritual y moral del catolicismo en el siglo XXI. Y como en todos los grandes capítulos de la historia sagrada, la última palabra no la tendrán los hombres, sino el tiempo, la providencia, y quizás, dentro de poco, un nuevo cónclave. Si te ha gustado el vídeo recuerda, suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias.